Hola, ¿qué tal? Esta es una cápsula para reforzar algunos aspectos vistos en clase respecto del análisis de isotipos, logotipos y también lo que te entregamos estas letras, ¿ya? Estas tipografías con volumen, etcétera. Lo primero que hay que hacer en la metodología, recuerda, es con un lápiz ojalá blando, un lápiz de 3B para arriba, no hacia abajo, ¿cierto? No queremos lápices duros porque queremos que dominen el valor de la línea con una sola herramienta, ni tampoco se promueven los portaminas. El portamina es una gran herramienta, no se malentienda, tan solo que hay que tener noción de que con una herramienta como el lápiz de mina blando puedes generar líneas muy gruesas y líneas más finas con el mismo lápiz. Lo primero que hay que hacer es escoger uno de estos isotipos o logotipos. Y lo que hay que entender es que a través de un análisis lo más ágil que puedas, tú vayas sacando de alguna forma una radiografía a lo que sucede dentro de esta figura. Más que nada, y lo importante creo que es establecer relaciones dentro de un plano. Cuando me refiero a relaciones es primero una relación desde el formato base y luego una serie de subdivisiones, tanto en la vertical como en la horizontal, que tan solo por la división te va a quedar claro cuáles son las proporciones que hay que visualizar para luego traspasar hacia el trabajo del formato octavo. Recuerda que lo que hay que hacer una vez que tú ya hayas analizado esto acá, ¿cierto? Hayas establecido estas relaciones, es que hay que hacer una mosca. Una mosca no es más que un dibujo muy muy rápido que en el fondo traspasa esta información hacia una forma muy sintética que también ayuda a entender a otros de forma muy rápida lo que quieres decir. Entonces, por ejemplo, en este caso una mosca sería entender de que había un rectángulo que lo subdividía en una serie de partes, ¿cierto? Y de esa forma yo entiendo rápidamente lo que voy a hacer luego pasando limpio acá en el octavo. Recuerda que también es recomendable que no hagas figuras tan pequeñas, puedes ir variando, o sea, varía el tamaño dentro del octavo de papel, pero que no sean tan pequeñas, ¿ya? Cosa que sea cómodo también para ti trabajar. Y lo que voy a hacer acá es en el fondo ir traspasando un análisis. Y acá tienes que ser, si bien es a mano alzada, muy rigurosa y riguroso respecto de, por ejemplo, las proporciones, dibujar primero suave y lo interesante es irse hablando con la mosca y con el análisis que habías hecho en el sentido de no mentirse. Entonces acá van a haber figuras que son más fáciles y otras más difíciles, que te recomiendo que primero establezcas cuáles son estas líneas, estas marcas que yo había hecho para subdividir, para ver y ahí corregir dónde se ubican. Entonces tengo una acá, tengo otra acá y tengo otra que es la mayor para esa parte. Y luego está esta del medio. Entonces si bajo, yo entiendo que desde la que está acá está esa, luego bajo suave y esta va a llegar hasta abajo para establecer este punto de acá. Y luego ese punto, ¿te fijas que es como yo digo, ese estrabismo que hay que tener? Que en el fondo es como ir siendo súper serio y seria en establecer relaciones, no mentirse y corregir si es que me equivocara, porque obvio que me puedo equivocar. Entonces en este punto había traspasado esta de acá, y esa me doy cuenta que se me une con ese punto de ahí. Luego este punto de acá se establece, se me había olvidado poner uno acá, entonces digo, es como un tercio de esta altura,
me voy hacia acá y desde ese punto establezco esta unión. Y esa unión, que en verdad es un poco más allá, llega hasta ese punto. Y me doy cuenta de algo. En verdad, este de acá se traspasa como una sola línea hacia allá. Yo lo había subdividido. Entonces, es en ese ángulo. ¿Te fijas? Luego hacia acá y luego paso por esta y llego hasta acá. Y luego desde aquí me voy hacia allá. Que me doy cuenta que necesitaba arreglar la proporción del rectángulo inicial. Oh, el profesor se equivocó. Pero qué terrible. Qué atroz. Y acá lo que voy a establecer son los grosores de la figura, porque esta figura tiene un grosor y el grosor debe quedarte proporcional. Si bien el dibujo es más grande que este, se entiende que no es literalmente el mismo grosor, sino que tengo que ampliarlo. No es necesario estar subdividiendo o calculando de manera como, innecesaria cuántas veces se subdivide, por ejemplo, esta distancia acá. No, no es necesario. Lo importante, y por eso también se solicita así, es que tú vayas afinando el ojo de acuerdo a ir aumentando, ¿cierto?, los grosores de manera visual y proporcional. Y cuando tengo hecha ya la estructura del objeto, la geometría con ese valor de línea, lo que hago es otorgarle este valor. Otorgarle un valor a ya la figura resultante, sin que por eso se te ablande. O sea, siempre recuerda que la línea temblorosa nos ayuda a ir generando líneas que te queden más derechas. Yo por un tema del video no puedo estar girando la hoja, ¿cierto? Por lo tanto un poco más difícil. Claro que tú podrías girarla sin problema. Y las figuras que tengan, como había dicho, no es necesario, puedes hacerlo, eso sí, que figuras grandes las rellenes de negro, sino que las que tienen menos área, como por ejemplo los bordes, eso sí, te voy a solicitar que pintes adentro. Cargando más el lápiz, y por eso no se sugiere el portamina en este ejercicio, porque hacer esto con portaminas te vas a demorar mucho, mucho. Necesito girar la hoja.
Entonces, cuando termino, te puede pasar que quizá las líneas de construcción se borraron un poco porque le pasaste la mano, etcétera, etcétera, por encima. Entonces, vuelvo a valorizar un poquito, que se vean más, que se vea la estructura que dio nacimiento a todas estas líneas. Eso es lo relevante del ejercicio. Y que se vean de lejos, tanto líneas de construcción como las líneas que resuelven la figura, ¿ya? Y lo mismo tienes que hacer con el tema de las letras. Ahora, el tema de las letras, podría haber una diferencia, como que lo que hay que valorar, sobre todo, por ejemplo, en el caso de esta A, no vas a ver bien porque está muy oscuro ahí, pero lo que te quiero decir es que ocupes, y eso también es un ejercicio, la menor cantidad de líneas para analizarlo. Entonces, una estructura sencilla va a dar nacimiento a esta figura. Como dijo Felipe en una de las secciones, de tan solo subdividiendo la figura van a aparecer las diferentes formas, ¿ya? Y en estos casos, para cuando traspasen en grafito, sería importante que aparecieran estos valores. Negro, gris, blanco, o sea, que apareciera el volumen, porque estas tipografías tienen volumen. Entonces, muy importante, queridos, es seguir la metodología, los 3 pasos, que es análisis sobre el referente, mosca y resolución. Análisis, mosca, resolución. Análisis, mosca y resolución. Tienes que tener mucho rigor en este trabajo, sobre todo en esta parte, e ir segurizándote y aumentando cada vez más la velocidad para que en el fondo como surjan buenas figuras. Y me acabo de dar cuenta que me pasé de la raya y le hice una línea acá que no tenía el referente. Entonces, esto yo aquí podría marcar como que cometí un error y no pasa absolutamente nada. Es parte del proceso, también como les dije, es parte del ejercicio. Uno comete errores y uno puede cometer errores y no hay ningún tipo de problema. No le pases goma ni nada, tan solo o le puedes poner acá, y hecho es parte. Error, esto no va. Eso también es parte de un lenguaje dentro del diseño, mandar bocetos y generar anotaciones sobre el mismo. ¿Ya? Eso. Que les vaya muy bien.